Hola, hola a todos en sus casas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de lenguaje y comunicación para los primeros ciclos en general de la educación vespertina para personas jóvenes y adultas del Colegio Alejandro de Flores. Le damos la más cordial bienvenida a todos, a José Miguel, a Facundo, a Mayra, a Don Teófilo, a Arturo, a Joana, a Anderson, a John, a Abelito, a Don Pablo y a Francisca Muñoz a esta clase que está preparada con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos ustedes. La clase pasada dejó las expectativas muy altas. Teníamos, como no, a una invitada de honor que ahora, ¿qué creen? ¿Está o no está entre nosotros? ¿Qué opina don Facundo? Lo veo ahí riéndose. No, no está. No No veo ningún nombre raro, así que no creo que esté. Mira, Pero puede no me ser, lo dice. puede ser aquí. De repente por ahí. Ah, pero Teófilo, yo pensé que Teófilo, que la profesora estaba disfrazada ahí de Teófilo y que podía aparecer, pero no, esta vez no nos abandonó. Un saludo, eso sí, a su casa, a nuestra querida profesora Fernanda Ávila, que gentilmente en la clase anterior nos acompañó en este proceso. Para los que no estuvieron en la clase anterior, así como también para quienes se vienen integrando y los que ya estuvieron, les comento que Lenguaje y Comunicación planificó conjuntamente con el Departamento de Historia de la Vespertina, con estudios sociales y toda esa vaina, para poder presentarles una propuesta educativa que estuviera coordinada entre ambos. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, con horas de trabajo, horas de reuniones, ahí hartas conversas y todo lo demás. Y nuestro objetivo era que pudieran articular cosas que aprenden acá para utilizarlas allá y cosas que utilizan allá y aprenden allá para aplicarlas acá. En lo que tiene que ver con una cosa que es más o menos interdisciplinaria entre asignaturas humanistas, para que puedan entender, jóvenes, que siempre se trabaja, por así decirlo, en equipo, ¿ya? Si trabajamos en equipo siempre vamos a conseguir nuevas metas, nuevos proyectos a futuro, y así funciona el mundo en la actualidad, ¿ya? Con trabajo en equipo, con equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Veo que alguien parece que se nos cayó. Ah, no, viene llegando Nayaret Rivera también a nuestra clase. Y como les decía, ese es el trabajo particularmente que queremos implementar con todos ustedes. Parece que se nos cayó José Miguel. Ah, no, ahí está. Entonces, eso es lo que les quería decir. Y la clase pasada gentilmente nos acompañó la profesora durante todo el transcurso de la sesión, pero que ahora no se encuentra con nosotros porque ahí tenía que hacer algunas cositas. Voy a bajarle el sonido a la música. Siempre digo lo mismo. Hola, profesor. ¿Qué tal, Nayare? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo estoy de maravilla, como siempre. Aquí cada vez que me toca clases con ustedes, estamos ahí inyectados. Ya saben el secreto, el café colombiano que me tomo, el sello rojo, me deja súper prendido para las clases de primer siglo. Ya, vamos entonces a lo que vinimos, pues, a aprender, queridos, queridas. Vamos a checar un poquitito la pantalla para dejarlos con la presentación de diapositivas que está preparada para el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se vienen sumando a nuestra clase. Les recuerdo que las normas básicas de nuestra aula virtual son siempre silenciar el micrófono a la hora de ingresar para que no se acople y no genere ahí disrupciones. También encender la cámara aquellos que puedan, porque siempre es más bonito poder interactuar ahí con una persona que con unas letras en blanco, así como las que tiene Teófilo. No, mentira, Teófilo siempre no participa con nosotros, ahora tiene ahí unos problemitas de conexión. Bien, José Miguel, atento. No, pero de verdad que es como una sugerencia, no más, chiquillos. Si no pueden colocar su cámara por temas de conexión, también pueden colocarme una fotito hermosa como la de Abel en el ascensor, que ya es un clásico de nuestras clases, y también siempre respetar los turnos de habla y los espacios de diálogo acordados. Esta clase, como les decía, fue preparada con mucho cariño y respeto para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy, jóvenes y adultos? Vamos a ver, pucha, no le cambié el título a la clase, ¿ven? Ahí me van a retar, no, mentira, es acerca de lo mismo. Historia de un oso, historia de mi vida. Quiero que contrasten cuál es el objetivo de aprendizaje, es idéntico, por no decir similar, a la clase anterior, y que es comentar y
establecer relaciones entre una narración, en este caso audiovisual, con su propia realidad, para que las mezclen y de ahí podamos hacer análisis textual, que es lo que nos compete a nosotros en lenguaje y comunicación. El profesor, el mismo de siempre, aquí su servilleta ahora en adelante, el profesor Elías Aburto Martínez. Hoy día estamos a 25 de agosto del 2020 y esta clase está preparada para ambos primeros ciclos. Hoy que empezamos rápido. La clase pasada, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Alguien me podría ayudar a refrescar la memoria? Pucha, ya lo puse aquí adelante, pero que me cuente con sus propias palabras, alguno o alguna, qué fue lo que hicimos la clase anterior. Aparte de, por supuesto, pasarlo bien y aprender, que supongo que se llevó a cabo. ¿Alguien me puede ayudar? Micrófono abierto para todos ustedes. Si alguien me puede ayudar con qué fue lo que hicimos la clase anterior. Vimos el cortometraje de la historia de un oso. Ya. El trato animal. Falta de respeto a los derechos humanos. Perfecto. Tenía que ver con los derechos humanos, el maltrato animal, ya. Pero, ¿era esa la temática de la clase? ¿Se acuerdan por qué analizamos historia de un oso y qué fue lo que tuvimos que hacer después en nuestra actividad? Si es que le hicieron. Comprender y producir textos de caracteres expositivos. Perfecto, perfecto. Casi de libreto te salió, Arturo. De verdad que de libreto. Está ensayado esto para todos en sus casas. No, mentira. Oye, muy bien, pero muy buena respuesta, estimado. Oye, los chiquillos se llevaron una tarea para la casa y que era la realización de un formulario de internet. Muy bien, ahí está John. Lo estamos viendo. Se te coloca la mano en la carita. Me dio mucha risa. Fue como, estoy tan suave. Oye, ¿qué le iba a decir? Se tuvieron que llevar una tareita para la casa y vamos a pasar a revisar los resultados. Yo les dije, los resultados de esa encuesta o de ese formulario que ustedes me van a aplicar va a ser interesantísimo para lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Y los voy a dejar con eso porque para eso fue que trabajamos tanto, pues chiquillos. Yo acá les tengo el resultado de lo que tiene que ver con este formulario. Lo vamos a proyectar en pantalla, no tenemos ningún apuro, siempre que sea en función del aprendizaje. Y este fue el formulario que ustedes se llevaron para su casita. Tuvieron que colocar su correo electrónico de manera obligatoria y a la fecha, al comienzo de esta clase, recibimos tan solo 6 respuestas. Bastante bajo. Recuerden que las calificaciones tienen que ver con su asistencia a clases, pero también con la participación en esta. Y de verdad que para el día de hoy también los voy a dejar invitados a realizar otra actividad bastante breve. Que aquel que le respondió, ¿cuánto tiempo les tomó? Pregunta. ¿Cuánto tiempo? Menos 5 minutos, yo Ya, creo. exactamente. Más de 5 minutitos no te va a tomar, pero ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con la clase que vamos a ver ahora. Se te preguntaba entonces, esto es parte del inicio de nuestra sesión, ¿a qué tipo de texto correspondía el fragmento anterior? Nosotros en la clase pasada proyectamos, así como después de ver el documental, el siguiente texto, ya que lo leímos y todo lo demás, para que ustedes me señalaran a qué tipo de texto correspondía esto, que no tenía. Abel ahí se mandó una respuesta, me acuerdo. También se mandó una respuestita muy importante y tenía que ver con el tipo de texto que era el que estaba expuesto ahí. Abel, sin haber leído el texto completo, se aventuró a dar una respuesta que, dicho sea de paso, estaba correcta. Ahí para los que estaban atentos, la anotaron. Pero hubo mucha gente que no estaba atenta, y se equivocaron muchísimos chiquillos en el tipo de texto que era el que tenían que analizar. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe, profe? Porque si nosotros nos vamos a las respuestas de este formulario, me aparece acá, miren lo parejo que estuvo el gráfico con respecto a las respuestas. De 6 respuestas, tuve una respuesta de cada una. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo creen, chiquillos? Está bastante loco, está bastante interesante este resultado. Y a mí esto me encanta. O sea, al principio yo, chiquillo, aquí entre nos, a mí no me gustaban mucho las matemáticas, ni las cifras, ni los gráficos. ¿Para qué les voy a decir? Por algo estudié lenguaje. Pero los números igual no mienten. Caramba, no mienten. Y acá me da a entender algo. ¿Para qué me sirve este gráfico? Me sirve para poder entender de que no necesariamente todos están asimilando lo que están aprendiendo en clase con
aquello que deben responder. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy día en la mañana tuve una conversación con mi jefa de la mañana, que Jocelyn Zavala, que le mando un beso, un abrazo gigante, una excelente mujer, pero absolutamente inteligente. Me deshago en halagos con respecto a ella, porque me decía, Elías, tú tienes que saber enseñarles a los chiquillos que diferencien lo que ellos opinan, miren muy bien esto, lo que ustedes opinan con respecto a un texto con lo que verdaderamente es lo correcto. Y acá pasa lo siguiente, en Historia de un oso a mí me da la impresión, mira, el que respondió texto argumentativo, que no lo tenemos individualizado, esto es lo bacán, que acá equivocarse, chiquillos, es absolutamente permitido. El que respondió texto argumentativo, incluso a pesar de que su respuesta está equivocada, podría llegar a ser correcta, porque lo que te está diciendo Historia de un oso es un planteamiento, un punto de vista. Y si esa persona me hubiese justificado, mira, porque Historia de un oso da un planteamiento de una postura política con respecto a un tema, podría estar medianamente correcto. Pero ojo, no fue eso lo que se te preguntó. No fue como, ¿qué crees tú? Sino que la pregunta es, ¿a qué tipo de texto corresponde el fragmento anterior? ¿Correcta o incorrectamente? ¿Ya? Y acá pasó esto, que 6 estudiantes que lo respondieron, los 6 estudiantes tenían todo distinto. Hay una persona que me puso cortometraje. Analicemos las respuestas que estaban posibles y respondámoslo todo. ¿A qué tipo de fragmento? Podías seleccionar solo una. Corresponde al fragmento anterior. Corresponde a un texto expositivo. Era de este texto. Yo creo que quizás no quedó claro tampoco. Era de este texto el que tenían que analizar. Y acá en la respuesta me pusieron que pertenecía a un cortometraje. No, pues chiquillos, ahí está equivocado. Y, pucha, se los digo súper en buena. Ese es el gran error que cometieron. No atendieron bien a la pregunta. O quizás la pregunta estaba más o menos formulada. Pero de verdad, que no es un texto cortometraje. Cortometraje, de hecho, no es un tipo de texto. Es una narración audiovisual. ¿Ya? Así que quien respondió a eso lo sabe muy bien. Está incorrecto. Yo no tengo aquí el resultado. Lo coloco así para que sepan que de todo corazón puedes equivocarte las veces que quieras el lenguaje y siempre vamos a aprender. Argumentativo no era. Cortometraje tampoco, chiquillos, porque no estamos hablando del otro texto. Otro tipo no especificado, no aparece señalado porque ahí no apuntó. Texto informativo tampoco, chiquillos, porque no estaba en un inserto como en un periódico, en una publicación de esa índole. ¿Cuál más tenemos? Literario. Decir texto literario es como decir, a ver, cuando yo le pregunto a usted, ¿usted es estudiante o no? Y usted me responde, soy ser humano. Así de grande es la respuesta texto literario. Es tan grande y tan amplia que no me deja nada claro. Si yo te pregunto, ¿usted es ser humano o no? Soy un ser vivo. Ahí de nuevo me estás respondiendo de esa escala. Se te está preguntando por algo específico y tú estás respondiendo algo muy general. No me sirve esa respuesta. Y de verdad, que si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere dar la PTU o quiere dar algún examen de ingreso a Fuerza Armada, donde quieran meterse ustedes, cuando le hagan una pregunta, de todo corazón, responda siempre aquello que se le consulta. Porque si alguna vez están en un juicio, por ejemplo, ahora que están de moda los juicios y en la tele sale a cada rato Nanito Calderón y esta volada y todo lo demás, de verdad que los jueces te van a preguntar, el Facundo se ríe, pero mira, de verdad. O hasta si quiere su señora, quien quieran que le haga una pregunta, limítense a responder aquello que se le pregunta. Eso es una premisa y se lo dice. Sobre todo la señora. Sobre todo la señora Abel. Mira, ¿para qué vamos a entrar en detalle, mi querido Abel? Porque, de verdad, mira. Abel, si tú vienes llegando tarde y vienes con las puntitas de los pies para que no te pillen y te dicen, ¿dónde andabas? Y tú dices, mira chama, ¿sabes qué? Yo salí con unos amigos, fue a la discoteca, luego nos vinimos, nos comimos una arepa, luego nos fuimos, nos agarramos a coñazos con otros tipos. No, pésimo, Abel. Contigo. Devuélvete. ¿Cómo? Palo contigo. Te agarran a coñazo ahí mismo en la casa, chamo, porque... ¿Sabes por qué? Porque pegan el doble. Toma, te van a decir. ¿Sabes por qué, chamo? Porque te preguntó dónde andabas. Nuestro querido amigo Abel, en esta situación hipotética, para que no lo hubiesen golpeado, solamente se tuvo que haber limitado a decir, estaba en la discoteca. Chao. ¿Con quién andabas? Con unos amigos.
¿Ya? ¿Y qué estabas haciendo? Andaba rumbeando. Nada más. Responda a lo que se le pregunta. No agregue información, porque ya en el solo hecho de Abel que dijo que andaba en un carro, que había ido a la discoteca, que después andaba en un carro, peligroso. No pueden manejar bajo el efecto del alcohol, mi querido Abel Sistiaga. Que luego se agarró a coñazos con otros chamos. Pésimo también, pues arriesgaste tu vida ahí. Entonces, de verdad, limites a responder a aquello que le consultan. Corto, claro y preciso. Exactamente, esa es la clave para el éxito. No es que damos consejos aquí de pareja, ni mucho menos, pero ya lo saben, se los dice alguien de lenguaje y comunicación que todos los días tiene que dar explicaciones. Oye, aquí sí, la que sí estaba correcta, mis queridos estudiantes, y aquí yo no, de verdad, así como no digo quién se equivocó, no voy a decir quién lo hizo correcto, porque no lo tengo, no, sí lo tengo. Mira, esto es maravilloso. Esto es la ciencia de la computación. Acá me dice quién respondió qué cosas, chamos. Y el que respondió Joana Isabel fue aquella personita que respondió correctamente esta pregunta. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Le vamos a colocar un 1? No, señoras y señores. Esta es una evaluación formativa. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, chiquillos, que esta evaluación está hecha para que tú puedas aprender. ¿Ya? Aquí equivocarse es sinónimo de aprender. Y para que vean que es cierto, vamos a pasar a algo que teníamos presupuestado para esta clase. Oye, pero se me quedaron algunas preguntas. Ya está la canción fome. Ahí sí. Oye, con respecto a las respuestas a la pregunta, ¿qué tipo de información me entrega el texto? ¿Cuál es su propósito comunicativo? Mira, acá relata la miserable vida que tuvo que tomar un oso luego de que un circo lo sacara de su hogar. Perfecto. Pregunta para todos. ¿Qué era el circo? Si tuvieran que hacer un paralelo con la historia que se estaba contando. ¿Qué representaba el circo? ¿Y quiénes eran dueños del circo? Literalmente era como una cárcel para el oso, ¿no? Perfecto, José Miguel, perfecto. Y quienes iban a capturar al resto de los animales que tenían que trabajar o estar sometidos en esta cárcel o en el circo, eran quienes tenían cara de malos, dientes, andaban con palos, ejercían violencia. ¿Quiénes eran? ¿Se te ocurre algo, José Miguel? La verdad yo lo vi como pinta de bomberos, parecía. Sí, tenían estos trajes largos. Tienes toda la razón. Yo le di pinta de policía. Exactamente, mi querido Abel. Y como bien dice Abel, este cortometraje, y si lo vieron con la profesora Fernanda Iyaraví en su clase, ¿se acuerdan que yo también fui a la otra clase de invitado? No me hicieron la misma recibimiento que yo le hice a ellos, pero no importa. Cuando fui a la otra clase, de hecho no me dejaron ni hablar, no sé para qué fui. No, ya. Oye, me va a golpear Fernanda, no importa. Me puse nervioso. Ya. ¿Por qué era importante esto, lo que nos dice Abel? Porque si ustedes fueron a la clase, mira, Teófilo se ríe porque sabe que es cierto, se habrán dado cuenta que cortometraje habla acerca de la dictadura y el exilio. Lo que tiene que ver con la dictadura y el exilio. Y fueron estos policías o militares, como bien nos planteaba en su tesis Abel, fueron los que detuvieron a este oso y se lo llevaron. ¿Por qué no baja el volumen esta vaina? Y son los que se lo llevaron detenido y ahí quedó todo, ¿no? Déjenme corroborar si estamos... Sí, está grabando el audio y está grabando... Ya. Importante porque después, una vez grabé una clase y no tenía audio y fue la pérdida de tiempo más grande del universo. Ya, entonces excelentemente respondido ahí. Me encanta cuando responden de más de uno. Ese es un portal negro en el cual si ustedes caen van a quedar atrapados en internet. Oye, seguimos analizando las respuestas. Mira, ¿por qué a veces hablamos de que Historia de un oso es un cortometraje y otras veces hablamos que es un texto? ¿Quién me puede responder ahí? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Recuerden que arriba se equivocaron y me pusieron 6 tipos de textos distintos, pero aquí equivocarse está muy bien, chiquillos. ¿Por qué creen que existe esta confusión o esta ambivalencia entre una cosa y la otra? Por favor, chiquillos, micrófono abierto.
Si participa Joana, si participa Anderson, yo estoy terriblemente feliz si participan chiquillos. Atrévanse nomás, yo los invito a que se atrevan. Opinar y equivocarse aquí es gratis y no hay sanciones. Díganme. Insecto, profesor. Dime, ¿sí? Insecto. Ya, pero mira. Yo te estoy diciendo acá, te doy a entender una verdad. Pero quiero que me justifiques esa verdad, Teófilo. ¿Por qué a veces hablamos que es un cortometraje y por qué a veces hablamos en otras ocasiones que es un texto? Entonces te estoy diciendo ahí, Arturo, que es ambas cosas. Que está bien que digas que son ambas cosas. Sin embargo, ¿por qué hablamos de una a veces y por qué hablamos de otra a veces? Esa es la pregunta. Porque es corto y sencillo. Porque es corto y porque es texto. No quiero respuesta obvia. Es un poquito más allá. Vamos. Insecto porque te relata de lo que ha pasado en hechos reales, pues. Ya, Y tiene un no- correlato. Por ejemplo, yo por eso lo puse en una respuesta que se ven como varios textos, como positivos, relativos, porque te pone, te relata, te cuenta. En una de mis respuestas puse eso porque como que te habla de muchas, te da a entender muchas cosas. Entonces, Perfecto, primero te cuenta entiendo como una y está historia, muy bien después justificado. Está bien una justificado historia. porque cuenta una historia. Puede Dale, John. ser porque llevan los dos a la misma. Entregan la misma información o el Bien, mismo tipo de idea. bien. Ambos nos entregan información, nos comunican cosas. Bien, pero no perfecto. No óptimo. Vamos, descubramos. Me refiero a que llegan a la misma conclusión los dos. Sí, por eso te digo, Historia de un oso yo lo puedo ver desde un punto de vista textual, como lo vieron ustedes y como lo tuvieron que responder, y a veces lo podemos analizar como un cortometraje. Nosotros estamos en una clase de lenguaje y comunicación, no es una clase de cine, no es una clase de crítica de cortometrajes. Por algo les pusimos Historia de un oso y por algo quisimos que lo analizaran y respondieran esas preguntas. Ahí está la clave. Claro, Porque por lo que le decía yo, que a lo mejor el mensaje del texto al mensaje del cortometraje es la misma información visto de un punto de vista distinto. Sí, bien, me gusta. Ahí José, parece que tenías, José Miguel, tenías como una noción. ¿Tu compañera ahí también tenía alguna noción de por qué? Dale, opinen, chiquillos. Opina, compañera de José Miguel, no sé si es que quieres. Aquí, Sí, es que lo que pasa es que yo estaba conversando de que puede ser porque era como un cortometraje porque estaba en video y el Sí. otro estaba en texto, o sea, porque se podía leer y todo y el otro se podía visualizar porque no tenía sonido, ni un Ya. texto, y se podía leer. eso tiene que ver con la naturaleza de los dos formatos. ¿Saben qué vamos a hacer para no complicarnos más? Vamos a unir la respuesta de John y tu respuesta y les voy a dar la siguiente conclusión. El tipo de texto que va a hacer una cosa... Aguárdense un tantito. Perdonen que ocupe siempre los mismos referentes, pero esto es aprendizaje. Y tenemos que, de verdad, que me interesa que me aprendan esto. Esto es un libro. ¡Wow! Míralo, Facundo. Esto es un libro. ¡Wow! Se llama Alicia en el País de las Maravillas. ¡Wow! Este me lo regaló mi polola. Si ustedes lo ven, tiene claras nociones, forma y todo lo demás de un texto. Pero si yo este texto lo tomo, lo abro y lo miro detenidamente, me voy a dar cuenta que no es tan solo un texto, como decía la compañera de José Miguel. ¿Se dan cuenta que no es un libro común y corriente? De hecho, es muy distinto a todas las Alicias en el País de las Maravillas que ustedes van a ver y van a encontrar. Este texto está ilustrado por Rebecca Downtremer, que tiene una versión de Alicia que no es rubia y que no es una niña así que anda, no es como la versión de Disney, ¿ya? Es una versión propia. Y este texto me lo regaló porque es una obra de arte el cómo interpretan y cómo dibujan y cómo ilustran a Alicia en el País de la Maravilla. De verdad que este texto es casi una obra visual más que un... A algunos no les puede gustar el estilo, pero de verdad si lo vieran es muy pero muy bonito. Y por eso les digo que dependiendo de... Miren, esas escenas están muy cambiadas.
a la Alicia que conocemos de siempre. Es una Alicia con pelo negro, como nuestro cabello, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta que yo les quería preguntar. Y de verdad que ahora nos vamos al análisis del siguiente texto. La respuesta que ustedes tienen que dar es un cortometraje. Si lo vemos desde el punto de vista, como decía la compañera José Miguel, si lo vemos en YouTube, si lo vemos con fines de entretenernos, si nos vemos en los premios Oscar, nunca van a decir, le damos el Oscar al texto de Historia de un oso. Van a decir al cortometraje, porque está visto desde una perspectiva audiovisual. Pero acá, en esta clase de lenguaje y comunicación, nosotros no estamos para analizar cine, estamos para analizar textos. Ustedes aprenden a leer, a comprender el mundo, a categorizar, a escribir, a redactar, a investigar y a todo lo demás el lenguaje con fines textuales. Por lo tanto, para nuestra clase, Historia de un oso es un texto. Expositivo, respuesta definitiva. Para las clases o para los Oscar va a ser un cortometraje. Esa era la respuesta correcta, ¿ya? Perdonen tanto revuelo, perdonen tanta confusión, pero de verdad que se me confunden aquí en la Quebrada del Ají con respecto a eso. Para esta sesión, ya que ya vimos Historia de un oso, lo vieron conmigo, lo vieron en historia y todo lo demás, les tengo una siguiente propuesta de análisis textual. Profe, oh, qué lata, ¿por qué de nuevo nos va a hacer analizar textos? Porque de esto se trata, chiquillos, chiquillas. De esto se trata la clase de lenguaje y comunicación. Ya no te van a pasar sujeto y predicado, ya no te van a pasar investiga acerca de esto o lo otro. Tu afán y tu deber, y ya lo dijimos con cifras, en Chile la comprensión lectora es horrible, es pésima. ¿Y cómo la mejoramos? No la mejoramos, chiquillos, en YouTube, no la mejoramos de otra forma, que no sea leyendo y equivocándonos. Soy un convencido que equivocándose, compadre, uno aprende. Yo aprendí que no tenía que andar en skate porque me caí tantas veces y ahí aprendí que no era bueno para el skate. Yo me juraba Tony Hawk de los skaters. ¿Viste? Y aprendí con porrazo lo mismo para el fútbol. Aprendí que no tenía dedos para el piano, pero lo aprendí equivocándome tantas veces que me pusieron en el arco y no tajé nada, que aprendí. Lo mismo vamos a hacer acá, chiquillos. Vamos a aprender a leer y vamos a aprender a... Profe, yo ya sé leer. Claro que sabes leer, pues hermano, hermana, pero vamos a hacerlo con rigurosidad. Ya, sin más preámbulo, los dejo con el texto que tengo seleccionado para ustedes y me encantaría que alguno o alguna me ayudara a leer. Yo, profe. Ya, corazón. ¿Se lee bien o no? ¿Le cambió el fondo? Sí se ve bien. ¿Sí? ¿Está agarrando la letra? ¿O está bien? Está bien. Ya, juguemos. Démosle. Ya. Historia de un oso. La tradición de la nostalgia por Samuel Lagunas. Historia de un oso, cortometraje animado, ganador en los Oscars 2016. Es una historia nostálgica de principio a fin. Nostalgia, sí, del personaje principal, por un pasado que le han arrebatado, pero también nostalgia en tanto recuerdo meditado, por lo que ha significado y significa hacer animación en un país como Chile. Alto. El Perdón. Es que no, pues para que vayamos entendiendo lo que estamos leyendo. Gracias. Oye, es maravilloso. Entonces, este texto que estamos leyendo es un texto, no es un cortometraje porque no estamos viendo imágenes. Es un texto que tenemos que analizar. Nos colocaron esa misión. El título dice Historia de un oso. No tiene... Obvio. Vamos a seguir hablando de Historia de un oso. Y dice, la tradición de la nostalgia por Samuel Lagunas. ¿Por qué creen ustedes que el texto dice quién lo escribió inmediatamente? Porque lo que él refleja Lo el que- tema de la nostalgia. Perfecto. Es un análisis que Samuel Lagunas se está realizando con respecto al cortometraje y nos va a exponer desde dos perspectivas. Nos dice que es nostálgico este texto y nos dice que es nostalgia por el personaje que tiene y porque también es nostalgia porque hacer animación como la que vimos en Historia de un oso aquí en este país es casi imposible, loco, que lo hagamos. Entonces, está muy interesante lo que nos va a decir. ¿Puedo pedirte que sigas leyendo? Que lees súper bien. Sí. Dale, bacán. Dice, el argumento es simple. Un oso adulto con una refunfuñada
melancolía no muy lejana a la de Carl, en una Ah, aventura. de altura. Perdón, alto. Es para que Ah, vayamos analizando. Si bueno, alguno de ustedes vio una película de animación llamada Up, en la cual aparecía un viejito que se llamaba Carl, que tenía lentecito y el pelito blanco, él era un viejito gruñón. Él tenía un sueño y ese sueño era casi imposible. Y de repente un cabro chico explorador le muestra que lo puede llevar a cabo. Cabros, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y me encanta cómo este texto hace un vínculo, lo que yo les digo. Historia de un oso tiene mucho que ver con su historia. Y acá el autor me genera inmediatamente otra relación. Por eso que dice, no muy lejana la de Carl en Up, una aventura de altura. Up, Peter Decter. Obviamente ahí sale la de quiénes son los directores y el año en el que fue hecha. Adelante. Continúa leyendo. ya. Sale cada mañana de su casa para montar en las calles el mismo espectáculo, un teatro miniatura de, de marionetas de hojalata. La historia que narra es por demás estrujante. Una familia de osos es atacada por policías en su propio domicilio. El padre es llevado a un circo, del que después de peripecias que evocan por momentos a las aventuras circenses de Edward Bloch. En el Gran Paz B-15 Burton 2003 logra Alto, escapar, ¿ya? alto, muchas gracias. Acá dice que la historia que nos cuenta cuando nosotros miramos por el ojito en Historia de un oso, por el retículo, es parecido a Aventuras circenses de Edward Bloom en El Gran Pez, que es una película muy, pero muy buena. Muy buena. Si alguno de ustedes tuvo un tata, un papá, o un familiar, una mamá, una abuela, que se dedicaba a contar historias cuando ustedes eran pequeños y ustedes las recreaban y eran historias fantásticas, vean The Big Fish. De verdad que es una peliculaza. No tiene autos, no tiene acción, no tiene vuelcos, ni va a aparecer La Roca. Lo que sí va a aparecer es una gran historia fantástica de estas historias que nos contaban cuando chicos. Adelante, cariño. Mayra, Ya, me llamo Mayra, profe. Mayra, discúlpame, corazón, por favor, que a Teófilo, yo pensaba que Teófilo y Arturo eran dos personas distintas, hasta un día que apareció ante mí el señor Castro. Dale. Ya, logró escapar. Al regresar a casa, descubre con alegría que su familia también está allí. Abrazos, se cierra el telón, pero algo no encaja y lo sabe el espectador. De ahí la sonrisa forzada que en voz que esbozamos. Ahí hay un Allá. juego de palabras muy bonito. Y es que cuando él cuenta su historia, se la cuenta a un niño, que después le deposita unas monedas ahí por el espectáculo que acaba de ver. Se parece mucho, no sé si antes ustedes veían los organilleros que llegaban ahí a la población. Yo me acuerdo que y daba vueltas, sonaba, nos vendían, ya bueno, unas cositas y nosotros, yo me ponía muy feliz. Después tenía un lorito y todo lo demás. Y nos hacía como un mini espectáculo y nosotros ahí dejábamos las moneditas que le pedíamos a los papás. Acá lo pasa lo mismo. Y el oso, cuando se va el niño corriendo donde su papá de vuelta, él como que sonríe así como... Pero es como un poquito forzado porque sabemos que lo que vimos en ese mini teatrito puede haber sido la historia de él mismo, de cómo sufrió y de Es que la quiere historia del contárnosla. mismo. Entonces, como que nosotros quedamos como, oh, qué lindo. Yo lloré. Ustedes no lo vieron, pero yo esa clase lloré. Y estoy seguro que Fernanda también lloró. Porque de verdad que es emocionante este cortometraje. Ay, última vez que te hago leer, Mayra, este párrafo. ¿Ya? Ya, Y terminamos. ya. Dice, historia de un oso. Es el primer cortometraje producido por, por Boom Robot, estudio de animación, donde Gabriel Osorio ha trabajado desde sus inicios.
en 2008. Antes se habían dedicado exclusivamente a producir series animadas infantiles que ante la dificultad de ser exhibidas en televisión abierta, tuvieron que buscar otros caminos, como la plataforma Netflix. Es el caso especialmente de Flipos Animación en 3D, que cuenta las aventuras de 4 seres en el espacio y de las aventuras de Muelín y Perlita. Las dificultades para la producción y exhibición de películas animadas en Chile no es un asunto nuevo, es más bien un asunto pendiente. Y es que la historia reciente de la animación en Chile se remonta no muy atrás, a los años en que trabajaban Carlos González, creador de Tevito TV, y Enrique Bustamante, creador de El Angelito, 1971, para la televisión. ¿Por qué creen ustedes, muchas gracias Mayra, que el autor arriba en el párrafo anterior nos habló de Historia de un oso y acá en este párrafo nos habla de otro tema? ¿De qué tema y por qué lo habla? Están comparando las dificultades que tuvo. Exactamente. Nos dijo al principio del texto que nos iba a hablar con nostalgia de el recuerdo de la historia del oso, y es para eso sirve este párrafo. Y luego dice que va a hablar de la nostalgia que significa hacer animación en un país como Chile. Y acá nos cuenta que desde el 2008 que estos tipos vienen trabajando y que algunos de ellos, como Enrique Bustamante, desde el año 71. Es decir, ¿qué nos quiere dejar en limpio este texto? Y con esto ya nos vamos acercando, quedan solamente 2 párrafos, pero le voy a pedir a otra persona que los lea. Que el haber ganado un Oscar, que es el máximo reconocimiento para algunos de lo que tiene que ver con lo cinematográfico, con los cortometrajes, no es casualidad, chiquillos. No es casualidad que haya ganado el máximo galardón. No es que se lo ganó en el loto, iba pasando y le tiraron un Oscar, o que con cuñas o con pituto, como lo hacen algunos, se lo ganó. Hay un trabajo sistemático, arduo, constante, que les permitió a ellos crear tal obra que les fue significadora de este excelente galardón que se ganaron. ¿Qué creen ustedes con respecto a eso, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es un buen análisis o un mal análisis? ¿Está bien el texto? ¿Está mal el texto? Está muy bueno el texto. ¿Ya? Se dan cuenta que es un poquito más profundo que el texto anterior. Solo para terminar, porque nos quedan 10 minutitos de clase, me gustaría saber si alguien me pudiera leer esto, este último párrafo, y nos vamos con la tarea del día de hoy. Mira, es solamente un párrafo. Si alguno distinto me ayuda, muchas gracias Mayra por tu excelente lectura, pero es para no abusar ahí tanto. John, encantado si nos puede ayudar. Estoy sin lente, pero voy a intentar igual. Dale. ¿Te agrando la letra, hermano mío? No, todo bien. Ya, dale. Oh, ya lo hice. ni siquiera escuché tu respuesta. Suelo hacerlo, John. No es nada personal. Dale. Dice, ¿por qué hablar de la historia de la animación chilena a partir de la historia de un oso? Ya. No solo porque la historia de animación en Latinoamérica es un tema prácticamente desconocido, sino también porque Historia de un oso es un punto culmen de la tradición, una memoria cinematográfica que la antecede. Precisamente desde la nostalgia, la memoria de ese Parteaguas. violentismo que fue el gobierno de Pinochet y sobre el que la historia de un oso reflexiona con dolor y no sin esperanza. No es de extrañar entonces cuando descubrimos que la historia que cuenta el cortometraje está basada en la vida del abuelo de Gabriel y los años que estuvo encarcelado lejos de su familia. Muchas, pero muchas gracias, John. Al final, este texto nos mostró que
o nos reveló una información que nosotros no sabíamos. Eso pertenece a... Está basada en la vida real. Un hecho real. Y se dan cuenta de lo maravilloso, para ir ya cerrando nuestra clase el día de hoy, cómo los gringos, los que están en Suecia, en cualquier lado, no solamente, bueno, gringos están en Estados Unidos, pero bueno, esta historia de un oso parece ser una historia casi universal. ¿Por qué les digo esto? Porque en toda Latinoamérica, sin excepción, o solamente con la excepción de Colombia, estos son datos históricos, yo me preparo un poquito para hacer el tema de la clase, me encantaría que estuviera algún profe de historia aquí apañando, pero toda Latinoamérica, sin excepción, con excepción de Guyanas, que son colonias, y de Colombia, que por una extraña razón no fue así, todas tuvieron dictaduras militares entre las décadas de los 60 y de los 80 y 90. Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, sanguinarias. Hay quienes dicen acá en Chile, ay, ¿para qué reclaman si no hubo tantos muertos? Oye, loco, no somos ni un cuarto de la población que hay en Brasil, ni la mitad de lo que son en Argentina. En Argentina estamos hablando que en puro Buenos Aires está casi la población de todo Chile, compadre. ¿Ya? Pero si bien es cierto, no necesitamos que las cifras de muertos hayan sido elevadas, toda Latinoamérica fue golpeada, toda Latinoamérica fue víctima, y toda Latinoamérica fue y se refleja en la historia de un oso. De un oso, pues, compadre. Si yo te contara un oso, ¿te puede contar una historia? Claro que lo puede hacer, y lo puede hacer de manera magistral, ganando un Oscar y dejando el nombre de nuestro país en lo más alto, mediante una historia sencilla, amena, de 10 minutos, en un texto que nos muestra un cortometraje y que nos termina emocionando y que de verdad que lo muestras en el país de Latinoamérica, que lo muestras, van a saber inmediatamente qué es. No por menos, nuestro amigo, nuestro queridísimo Abel Sistiaga, cachó inmediatamente que los tipos que llevaban a los animales al circo eran policías o, mejor dicho, agentes del Estado. ¿Ya? Y ahora nos venimos a enterar con este grandioso texto que acabamos de leer, que está redactado difícil. Ojo ahí, en sus casas. Este texto está difícil y lo hice a propósito porque primero, tengo una fe gigantesca y no se imaginan cuánto en sus capacidades para poder leer y entender. Y segundo, quiero que hagan cosas desafiantes. Si yo aquí les viniera a hablar, ya vamos a leer El Principito, chiquillo, con el respeto que me merece Antoine de Saint-Exupéry y su fabulosa obra El Principito, yo se lo haría leer El Principito. ¿Es bonito? Por supuesto, pero para cabros chicos. Nosotros tenemos que aprender y vamos a aprender bien. Estamos en la última etapa de aprendizaje de nuestra vida. Me puse un poquito como enojado, pero es que quiero que entiendan esto. Les voy a hacer cuestiones un poquito más difíciles, porque se lo merecen, porque ustedes pueden, porque John puede, porque Facundo puede, porque todos ustedes pueden. Porque esto lo tienen activadísimo. Y por algo están aquí, por algo está Teófilo, por algo está José Miguel, que nunca nos falta a las clases, por algo Facundo llega ahí de los primeros, por algo están acá, porque yo creo que vienen a aprender y que se merecen aprender bien. ¿Queda claro todo el rollo que les acabo de tirar? Perdónenme, pero lo hago con una pasión impresionante y lo hago porque de verdad que les quería colocar un texto difícil. Estaba terriblemente difícil ese texto. Terriblemente difícil. Costaba leerlo, tenían que haber visto Up, The Big Fish, tendrían que saber de cine. Y ese texto, pregunta de final de la clase, faltando pocos minutitos para terminar. Pregunta del millón. ¿Se escucha el redoble de tambores? Ya, bien, muy bien. Este sonido que no les gusta, que se escucha mal el micrófono. Oye. Narrativo, profe. Ya está. Vamos a echarlo, a expulsar de la clase. No, mentira. No está bien, pues, chamo. El texto que acabamos de leer, que nos leyó nuestra compañera. Es positivo. Tan igual que la respuesta de Google, po. No, con un texto distinto. Argumentativo nos dice la Nayare. Oye, mira qué informativo. Ya, nos vamos a calmar. ¿Qué tenía ese café? ¿Se vio rojo? No lo sé.
Pero pregunta final de la clase. Me encanta, oye, a propósito, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar ahí. Pregunta final de la clase. Y es parte del formulario que van a tener que responderme para esta clase, en el cual se pueden equivocar, dicho sea de paso. ¿Qué tenía al principio el texto? Lo vamos a resolver juntos. No lo vamos a volver a ver. Para que tenga dificultad, pues. Si lo vamos a estar mirando todo el rato, vamos a cachar inmediatamente qué. Primero, ¿cuál fue el primer antecedente que yo les dije? Chiquillos, ¿qué tiene de particular este texto? A ver si estaban atentis. ¿El que está en pantalla? El que estaba en pantalla, sí. Yo no lo estoy mirando, yo creo que ustedes tampoco lo están mirando, ¿sí? No sé. Textual. Que hacía comparación histórica de la historia de un oso con la historia de App y de Big Fish, Ya. ya que tenían contextos similares. La pista que nos acaba de dar el investigador privado John Valeria es muy importante. Está buena. ¿Por qué entonces vamos a decir que no es narrativo el texto que acabamos de leer? Primero, porque es un texto que establece una metodología o cómo trata la información, no la trata para contarnos una historia. El texto no nos contó una historia nunca. Profe, y en el segundo párrafo cuando habló de cómo era el cortometraje, sí, pero ahí ocupó esta historia como un pretexto para hacernos otro fin, que es el fin que nos dijo el investigador privado John Valeria. Es un texto informativo. Ya, Facundo me acaba de decir que es informativo, Nayares también me tiró por ahí el rollo que era informativo, John también nos dice que es informativo y están casi en lo correcto. Informativo porque nos trata de dar una información. Pero ¿por qué no es informativo? Porque no es un texto necesariamente que nos va a informar con objetividad. El texto nos planteó un punto de vista, nos dijo que era nostálgico, se atrevió, se casó. Y recuerden que el texto está firmado por Samuel algo, Sistiaga, no sé cómo. No, bueno, Sistiaga es nuestro querido Abel, pero el texto está. No quiero volver al texto, no quiero volver a verlo, pero estaba firmado. ¿Se acuerdan que decía Historia de un oso, la historia de la nostalgia por Samuel tanto? Ese no es un texto informativo. Los informativos casi nunca vienen firmados. Este texto venía como firmado, así como te voy a dar mi opinión o mi punto de vista. Expositivo. Ya. Podría ser expositivo porque está en un medio. Sabemos que ese texto yo lo saqué de un medio. Miren, les voy a mostrar, si ya no vamos a jugar con ustedes a los secretitos ni cosas por el estilo. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Yo estaba buscando, lo más interesante de todo esto, que yo lo saqué de internet para preparar la clase hace tiempo, la semana pasada, y después no lo encontraba y yo dije, uy, me van a pillar. Mira, lo saqué de internet, por Samuel Lagunas, no Samuel Sistiaga. Ficha técnica y miren acá lo que aparece. ¿Qué tipo de texto es? Crítico. Es una crítica. Está más parecido a lo que decía Nayares, que me acuerdo que lo gritó por ahí en una intervención, que era como argumentativo. Ese texto era una crítica. Profe, una pregunta, estoy siendo como estudiante. Profe, una pregunta, pero usted nunca nos pasó que era la crítica. ¿Cómo quería que supiéramos que era una crítica? Ahí está, pues, chiquillo. Sagacidad. Juéguese, arriesgue. ¿O quiere usted que le pase una lista con todos los tipos de texto que existen? ¿De qué me sirve que se sepa 103 tipologías textuales de memoria cuando yo le coloco un texto al frente y no me va a saber identificar? ¿Cuál es nuestro principal problema y del cual vamos a aprender? Que 6 personas que respondieron, 6 personas me dieron 6 tipos de texto distintos. Y eso responde a que toda la vida siempre se han aprendido los textos de memoria, chiquillo. Narrativo, argumentativo, ensayo, tipológico, literario, no literario, informativo, normativo, prescriptivo. Yo también me aprendí así. Pero se ha demostrado, metodológicamente hablando, que usted va a aprender mucho más si lo ve en la práctica. En la práctica. Ese texto me lo encontré en internet. ¿Dónde estaba? ¿Qué era? Una crítica. ¿Tiene forma de crítica? Por supuesto, está firmado. Las críticas hay que firmarlas. Y en segundo lugar, habla y hace un análisis de historia de un oso exquisito. Lo compara con otras películas, como nos dijo el investigador privado John. Entonces, ahí tenemos una crítica. Les hubiese servido, y con esto finalizo la clase,
Sin música, a propósito, mira, pude hacer una clase sin música. Oye, ¿le hubiese servido que yo les dijera, crítica, es un texto no literario del cual se despierte una opinión? No, lo vimos, lo analizamos, hicimos el trabajo inverso, inductivamente, de cómo se hace. Eso es todo lo que les tengo para ofrecer la clase del día de hoy. Perdonen si encontraron que es poco, perdonen si encontraron que la metodología no fue buena, perdonen si encontraron que hubo una pérdida de tiempo excesiva, pero así me gusta que aprendamos y es parte de cómo llevamos a cabo esto. Algunas palabras al cierre, jóvenes. Oye, les voy a enviar, antes de que me hablen, les voy a enviar el link de la evaluación formativa, a la cual no les va a tomar más de 5 minutes, con preguntas refritas de la que ya dijimos aquí en la clase el día de hoy, para que le vaya excelentemente bien a todos aquellos que vienen, que se dan el tiempo y que vienen a nuestras clases. ¿Ya? Ahí tuve algunos perdidos. Adelante, Abel. En el link que usted envió a la primera clase, ¿cuál era la respuesta correcta en la primera? En la primera. ¿Era expositivo? Era expositivo, amigo mío. Ese texto sí era expositivo. Entonces sí la caché. Está muy bien. Está buenarda, chamo. Está buenarda esa. Muy bien. Muy Yo bien. respondí eso. Sí, pues sí sé que tú respondiste eso. Si a mí me llega como un feedback con las respuestas de todo y de todas. Estimados, estimadas, no se pierdan la siguiente clase, que tiene que ver también con la temática de los derechos humanos, pero la vamos a llevar siempre, como siempre, con el estilo de lenguaje y comunicación y como siempre con la mejor energía y con el mejor entusiasmo que tenemos para todos ustedes. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su aporte, a los que opinaron, a los que participaron, a los que leyeron, a los que se equivocaron, a los que le acertaron y a todos los que están aquí en general. Les mando, le iba a decir un beso, un abrazo, ¿por qué no? Un beso, un abrazo a la distancia virtual, no le hace mal a nadie. Cuídense en sus casas, por favor. Que estén muy, pero muy, pero muy bien. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias a su profe jefe también por compartir el link. Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Chao, Pablito. Chao, 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 chao.